siempre comenta que el tema de las infecciones multiresistentes son un problema severo de salud pública, y en los últimos años ha publicado este listado, donde en la primera categoría, en la fase crítica, están bacilos gram negativos multiresistentes, productores de carbapenemasa y resistentes también a cefalosporinas de tercera generación, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Quiero presentarles primero el antibiograma hospitalario de la institución donde trabajo. Tengo los datos de la vigilancia epidemiológica de los años 2017 y 2018. Sobre todo preparé esta de Pseudomonas, y entonces vemos que imipenem tiene una resistencia cercana al 50%, meropenem está llegando al 50%, ciprofloxacina en el último año 46%, pipertazo, que ocasionalmente usamos, no es un antibiótico de uso común. Fíjense ustedes que en el antibiograma sale una resistencia altísima, 58%. Cefepima 56%, ceftazidima 50% y levofloxacina, que es un dolor de cabeza para nosotros porque todos los colegas de emergencia, cuando diagnostican una faringitis, una otitis, lo primero que utilizan es levofloxacina. Entonces, a pesar de que se hacen recomendaciones para guardar la levofloxacina para otras indicaciones, es un uso bastante común en nuestro hospital. Aztreonam también tiene una alta tasa de resistencia, 48%, y nosotros no usamos Aztreonam. En cuanto a aminoglucósidos, la resistencia está parecida, cercana al 40%, y estos dos datos no he podido confirmar, no he podido conversar con la bacterióloga para que me explique de este caso de Pseudomonas resistente al colistin, el año 2017, y de este caso de estos dos pacientes con resistencia a colistin el año 2018. Antes de empezar con el tema, quería comentarles sobre esto. Acá vemos en esta diapositiva el uso de los beta-lactámicos, ya sea en una administración durante 30 minutos, una infusión intermitente durante 3 horas para algunos de ellos, o una infusión continua durante 24 horas. Pero el dato acá importante, al margen de cómo vamos a administrar el antibiótico, es saber la mínima concentración inhibitoria del antibiótico. Si utilizamos cualquiera de estos métodos de tratamiento y la SIN de la bacteria está siempre por debajo de los niveles séricos del antibiótico y de los niveles en tejidos del antibiótico, es poco probable que desarrolle resistencia. En cambio, si en algún momento la concentración en sangre y la concentración en tejidos de los antibióticos están por debajo de la SIM, ese es el momento donde hay más chance para que la bacteria se vuelva resistente. Bueno, ¿qué opciones terapéuticas hay en bacterias gram negativas multiresistentes? Acá les traje el diagrama de Klebsiella pneumoniae. Klebsiella es una de las bacterias que tiene la capacidad de almacenar plásmidos con resistencia de muchas bacterias. En los años 70, Klebsiella fue la primera que presentó beta-lactamasas del tipo TEM y SHB, y en los últimos años, Klebsiella ha sido la responsable de la epidemia de KPC en varias partes del mundo. En la clasificación de las carbapenemasas tenemos esta clasificación grande en dos grupos, las serinocarbapenemasas, donde está la clase A y donde la más importante es la KPC. En mi hospital no diagnosticamos KPC, enseguida les voy a explicar por qué. La clase D, OXA, y en la clase B, Nueva Delhi. En el hospital, la bacteriología a la cual tenemos acceso es a este nivel, ¿no? Se hace la difusión, se estudia la resistencia de los antibióticos a través del método de la difusión, y acá entre meropenem y imipenem, las guías recomiendan el colocar un disco de ácido borónico, y si se observa que el halo de inhibición aumenta, podemos suponer que la carbapenemasa que se produce es una KPC. En cambio, si se pone el disco de EDTA entre imipenem y meropenem y se aumenta el halo de inhibición, podemos suponer que es una carbapenemasa que se llama Nueva Delhi. Bueno, en mi hospital
hace meses que bacteriología no tiene el disco de ácido borónico, de tal manera que cuando vemos el antibiograma y dice resistente al imipenem, resistente a carbapenem, lo que sabemos es que tenemos que utilizar colistin, pero no sabemos qué tipo de carbapenemasa está infectando a nuestro paciente. En cuanto a las BLE, una de las recomendaciones es poner en el disco, poner en el medio de cultivo ceftazidima asociada a ácido clavulánico frente a ceftazidima pura y cefotaxima con ácido clavulánico frente a cefotaxima pura. Si la diferencia en los halos de inhibición es mayor a 5 milímetros, podemos suponer que el mecanismo de resistencia es una beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Cuál es el problema en nuestro hospital? Que las bacteriólogas nos comentan que se acabaron los discos de cefotaxima y de ceftazidima con ácido clavulánico, de tal manera que tampoco se está haciendo este diagnóstico. En las siguientes diapositivas vamos a ver que es importante, con los nuevos antibióticos, saber qué tipo de carbapenemasa produce la bacteria, si es una KPC o es una nueva DELI, para elegir mejor las nuevas opciones. Pero esa es la realidad en Santa Cruz, y seguramente pasa en muchos hospitales de Santa Cruz, y hablando con el laboratorio de Cenetrop, ellos tampoco tienen el CARBA-NP para avanzar en el diagnóstico de carbapenemasas, y no se está utilizando métodos moleculares, es decir, en el manejo de los pacientes con bacterias gram negativas multiresistentes tenemos una deuda de tecnología muy grande. Los nuevos métodos son utilizar de cromatografía para ver los productos de degradación del imipenem, y esto tarda a través de Malditov más o menos 20 horas, o utilizar PCR que tienen acceso en los laboratorios de Argentina, por ejemplo, en el Malbrán, donde hacen el diagnóstico del gen productor de la resistencia en pocas horas. Seguramente en pocos años, ojalá que tengamos acceso a eso. Bueno, ¿cuál es el tratamiento actual de las infecciones multiresistentes? Colistin, en la mayoría de los casos, asociado a aminoglucósidos, a veces utilizar el doble esquema de carbapenem, meropenem con ertapenem, y no tenemos también acceso a la tigecyclina. Pero ¿cuáles son las nuevas opciones? Ceftazidima, avibactam, ceftolozano, tazobactam. En el antibiograma que recomienda el CLSI publicado el año pasado, recomienda utilizar estos discos en forma obligatoria, y aclara de que cuando la resistencia es a todos estos, el bacteriólogo también tiene que informar estos otros antibióticos. Entonces acá en Acinetobacter no hay nuevos antibióticos que utilizar hasta en la recomendación del CLSI del año pasado. En Pseudomonas aparece una nueva recomendación de utilizar ceftazidima avibactam y ceftolozano tazobactam, y lo mismo en enterobacterias. Los nuevos antibióticos que se están utilizando en otros países en el antibiograma son ceftazidima y ceftolozano tazobactam, y esos dos antibióticos vamos a comentar ahora. Ceftazidima es potente contra Pseudomonas, contra Acinetobacter y contra enterobacterias productoras de carbapenemasa. Pero sobre todo, ¿cuáles? KPC, la beta-lactamasa de espectro extendido y la OXA48. ¿Cuál es la contraindicación para utilizar este antibiótico muy bueno? Que la infección sea por una bacteria productora de nueva DELI. Es decir, que cuando llegue este antibiótico y lo tengamos que utilizar, tenemos que estar seguros qué tipo de KPC, qué tipo de carbapenemasa está produciendo la bacteria. Si es KPC, debemos utilizar ceftazidima, pero si es nueva DELI, no. ¿Qué dosis se recomienda? 2.5 gramos cada 8 horas en una infusión de 1 hora o 3 horas. ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso de ceftazidima? La FDA recomienda tres tipos de pacientes: infecciones intraabdominales complicadas, infecciones de vía urinaria complicada y neumonía asociada al ventilador. En todos estos estudios que acá ven, son 4 ensayos clínicos, este antibiótico ha demostrado no ser inferior a otros medicamentos como por ejemplo meropenem o colistin. Acá vemos también qué pasa cuando se compara la mortalidad en pacientes que reciben un esquema basado en ceftazidima avibactam
en comparación con otros que no reciben este esquema. La mortalidad es significativa. La mortalidad es significativa. Pero lo que hay que tener en cuenta es esto, de que hay resistencia natural a la carbapenemasa en Nueva Delhi, porque además hay una coproducción de beta-lactamasa de espectro extendido, de AMPC y de OXA48. Es decir, que la bacteria no solamente produce un tipo de resistencia, sino que la bacteria es tan inteligente que produce muchos mecanismos de resistencia. Y por esta razón, si el paciente estuviera produciendo esta carbapenemasa y le indicamos ceftazidima, avibactam, vamos a tener un fallo terapéutico. Entonces, para los próximos años, tenemos que mejorar en todos los hospitales del país nuestra capacidad diagnóstica a todo nivel para beta-lactamasas y sobre todo carbapenemasas. En cuanto al otro antibiótico, ceftolazano tazobactam, es una cefalosporina que tiene una excelente actividad contra Pseudomonas, pero es eficaz contra estos dos tipos de beta-lactamasas, contra beta-lactamasa de espectro extendido y contra bacterias productoras de AMPC. Es decir, que este antibiótico vendría a ser como un sustituto de los carbapenem. Cuando detectamos que tenemos una infección por bacterias que producen BLE, en vez de usar directamente carbapenem, podemos usar ceftolozano tazobactam. ¿Cuáles son las indicaciones? Infecciones intraabdominales complicadas, infecciones complicadas de las vías urinarias, y la dosificación recomendada es 1.5 gramos cada 8 horas, también en una infusión de 1 hora o en una infusión de 3 horas. ¿Qué hacer cuando el paciente tiene un bajo riesgo de muerte? Es decir, infecciones de piel, partes blandas, infección de vías urinarias. Las guías publicadas el año pasado en el Clinical Microbiology recomiendan que se podría utilizar, si el paciente está estable, monoterapia, ¿no? Se podría utilizar ceftazidima, meropenem, avibactam y las otras opciones. En cambio, si el paciente está inestable, tiene alto riesgo de muerte a 30 días, las opciones son combinar tratamientos. En el caso que sea susceptible a beta-lactámicos, que se puede utilizar ceftazidima, se puede combinar ceftazidima con avibactam. En caso de que sea resistente a los beta-lactámicos, siempre utilizar colistin asociado a alguna de estas opciones, que puede ser aminoglucósidos. En caso de que haya una panresistencia, ahí en ese caso hay que utilizar 3 drogas, que puede ser meropenem más ertapenem y alguna otra opción, o ceftazidima, avibactam más aztreonam más otra opción. Es decir, cuando no tenemos nada que ofrecer al paciente y tenemos en el hospital, en farmacia, la opción de ceftazidima, avibactam, tenemos que usar con otras 2 drogas más. Otros medicamentos que se pueden utilizar es este aminoglucósido, plazomicina. Plazomicina, en los estudios comparativos con colistin, ha demostrado que tiene la misma potencia. Entonces, este antibiótico se lo podría utilizar en ese tipo de infecciones. Y las indicaciones son infecciones urinarias complicadas, bacteriemia asociada al catéter y neumonía asociada al ventilador. Esta cefalosporina es muy interesante porque no solamente ha demostrado ser igual o superior en comparación a la imipenem y cilastatina, sino que en sus indicaciones este antibiótico se puede utilizar cuando el paciente tiene infecciones por 2 tipos de carbapenemasas que es motivo de interés. ¿Cuál? En casos de KPC y en casos de Nueva Delhi. Es decir, este vendría a ser un antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de las infecciones por carbapenemasas. En cuanto a bacterias gram positivas multiresistentes, el CLSI del año pasado recomienda testear ceftarolina y daptomicina, que son antibióticos que ya se usan en otros medios, pero que en nuestro país todavía no lo tenemos, y que vamos a hacer una descripción rápida, porque ya se habló esta mañana y seguramente esta tarde también. Ceftarolina es una cefalosporina que es muy activa contra estafilococo meticilino resistente porque tiene una unión activa contra el PBP2A, y la FDA la recomienda para infecciones complicadas de piel y partes blandas,
para neumonía, y en todos los casos donde se detecte estafilococo meticilino resistente, estafilococo con sensibilidad intermedia a la vancomicina, o inclusive contra estafilococo resistente a la vancomicina. Este antibiótico también es activo contra algunas enterobacterias y también es activo contra algunos anaerobios. ¿Cuándo puede haber fallo terapéutico? Cuando la bacteria también produce AMPC y BLE. Entonces, fíjense ustedes cómo, si bien hay muchas opciones que están por delante y que las vamos a tener, pero para ello necesitamos conocer bien la especie de la bacteria, sus mecanismos de resistencia, saber qué tipo de beta-lactamases están produciendo, de modo de que no cometamos el error y hagamos un fallo terapéutico. Acá en este estudio de septarolina, de la SIM de la bacteria, de SIM de septarolina, vemos que en estafilococo sensible a la meticilina tiene una SIM más baja que vancomicina. En estafilococo resistente a la meticilina tiene la misma SIM que la vancomicina. En estafilococo con sensibilidad intermedia tiene una mejor SIM que la vancomicina. Y fíjense ustedes esto, que en estafilococo resistente a la vancomicina es la mejor opción. Mientras la SIM es altísima para vancomicina, se mantiene baja para septarolina. ¿Qué anaerobios se pueden también tratar con septarolina? Propionibacterium, Eubacterium y Clostridium. Daptomicina es una nueva opción para infecciones por estafilococo, por cocos gram positivos, sobre todo estafilococo aureus resistente a la meticilina y enterococo resistente a la vancomicina. La FDA recomienda usarla, indicarla en infecciones complicadas de piel y partes blandas por estafilococo aureus, en la sepsis por estafilococo aureus y en la endocarditis derecha producida por estafilococo aureus. Acá en este estudio comparativo se demuestra que la dosis que se va a utilizar de daptomicina es fundamental. Acá se comparan 3 dosis, y fíjense ustedes que la dosis normal contra la dosis media, que son 3 miligramos y 6 miligramos, la tasa de mortalidad es la misma. En cambio, cuando se aumenta la dosis de daptomicina a 10 miligramos kilopeso, la tasa de sobrevida aumenta significativamente. Bueno, cuando hemos hablado solamente de este aspecto, acá, cuando tenemos que atender a un paciente y tratar la infección multiresistente, necesitamos la ayuda del bacteriólogo. ¿Qué queremos? Que nos diga la especie de la bacteria, que nos diga cuál es la SIM, que nos diga cuáles son los mecanismos de resistencia. Pero por nuestra parte, además tenemos que evaluar muy bien cuál es el foco primario de infección del paciente. Porque si el foco primario solo necesita tratamiento médico, por ejemplo neumonía no complicada, con empiema, el uso del antibiótico en la dosis adecuada va a resolver el problema. Pero si tenemos un paciente con una infección intraabdominal o una fascitis necrotizante, en ese caso necesitamos controlar el foco y para eso necesitamos la ayuda inmediata del cirujano. Si no drenamos el foco, de nada nos sirve utilizar el mejor antibiótico, de nada nos sirve rompernos la cabeza calculando la mejor dosis farmacocinética. Necesitamos la ayuda del cirujano para que se haga el drenaje del foco de tal manera que haya éxito en el tratamiento. Pero ¿qué cosas más hay que tomar en cuenta? La edad del paciente, la función renal, todos estos antibióticos se metabolizan por riñón, hay que ajustar la dosis según la función renal. Hay que evaluar si el paciente tiene alto riesgo de muerte para decidir de entrada el uso de 2 o 3 antibióticos y recién definir la dosis del antibiótico. Acá, si bien no es parte del tema, quiero compartir con ustedes este nuevo antibiótico que fue presentado a la semana anterior en el New England. Es un antibiótico muy interesante en el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad, que es la omadiaciclina, forma parte del grupo de las tetraciclinas. ¿Cuál es lo bueno de este antibiótico? Su espectro. Es activa contra neumococo, contra moraxella, contra estafilococo aureus y contra las bacterias intracelulares. Se hizo el estudio comparativo con moxifloxacina y se demostró que es igual o mejor. Entonces, seguramente, de aquí a unos 5 años probablemente tengamos acceso a este antibiótico. Bueno,
este tipo de infecciones necesitan que nosotros hagamos también, no solamente sepamos la bacteria, mecanismos de resistencia, sino también que tenemos que tomar la conducta de controlar, evitar que la bacteria se disemine en el medio hospitalario. Hace unos años, el CDC publicó este algoritmo del manejo hospitalario del paciente. Primero, identificar al paciente colonizado o infectado con una carbapenemasa. Y segundo, colocar al paciente en un lugar donde se pueda aplicar aislamiento de contacto. Y lo ideal es que el paciente esté internado en una sola, que sea el único paciente dentro de una sala. Es algo difícil en nuestro medio, donde hay muchos pacientes esperando y donde algunos tomadores de decisión no entienden la importancia de esto. En mi hospital, por ejemplo, el año pasado contrataron a un médico epidemiólogo que es hermano de un ministro, y el colega, cuando hizo la evaluación de los servicios, al servicio de infectología nos puso 50% de eficacia. Y yo le decía, ¿y por qué nos pone 50% si todas las camas están ocupadas? Me dicen, no, ustedes tienen 6 salas y deberían tener 12 pacientes internados. Pero le digo, todos los pacientes que tienen pseudomonas multiresistente, acinetobacter multiresistente, los mandan a infectología y tenemos que aplicar aislamiento. No podemos tener 2 pacientes en la misma sala, tiene que estar uno solo. Entonces, él no comprendía la importancia de aislar el paciente para que la bacteria no se disemine al medio hospitalario, y nos bajaba la eficacia al 50%. Entonces, esa persona en este momento le han cambiado de trabajo. Ahora es el encargado de lo que antes era INASES, el ASUS. Es el que fiscaliza todas las denuncias de mala praxis en Bolivia. Bueno, en cuanto a ¿qué acciones más tenemos que hacer? Este es un trabajo muy interesante que se los recomiendo que lo lean. Se publicó el año pasado en el Clinical Infectious Diseases y dice, ¿qué podemos hacer para prevenir y controlar las bacterias gram negativas multiresistentes? Y aquí comparan varias acciones que se hacen al mismo tiempo. Por ejemplo, aislar al paciente, más el uso racional de antibióticos, más asegurarnos de que el ambiente donde está internado el paciente sea adecuadamente desinfectado y además el control del foco. Cuando se hacen las 4 acciones, se controla muy bien y se evita la diseminación de la infección a otros servicios y se evita, digamos, que nuestro personal, las enfermeras, nosotros mismos podamos diseminar la bacteria. Pero siempre y cuando cumplamos eso. Aplicar el aislamiento de contacto como corresponde, aplicar el uso racional de antibióticos, el steward sheet, que mañana vamos a tener una conferencia de la doctora Mireia, asegurarnos de que el lugar sea adecuadamente desinfectado y controlar el foco. Eso significa que si el paciente necesita drenaje quirúrgico, el drenaje no puede ser mañana, ni pasado, ni el lunes porque hay un feriado. Tiene que ser hoy. Para eso tenemos cirujanos que trabajan 24 horas y que tienen que drenar el foco. Bueno, en Santa Cruz, en la Gabriel René Moreno, con los estudiantes de infectología y de medicina interna, siempre hacemos ferias de extensión. Una de las ferias se hace en el mes de mayo, conmemorando a los fallecidos por el VIH. ¿Por qué razón? Porque se habrán enterado ustedes que cuando fallece un paciente con gripe, en Santa Cruz, no sé si pasa lo mismo en Cochabamba, cuando fallece un paciente con gripe en Santa Cruz, se crea un estado de alerta. Dicen, falleció el paciente con H1N1, H3N2, etcétera, tenemos que reforzar los filtros, etcétera, ¿no? Porque se murió un paciente. Mientras se muere un paciente con gripe, ya se han muerto unos 30 con VIH y SIDA y nadie dice nada. Entonces nosotros por eso hacemos una acción, una actividad para sensibilizar a la población de que no solamente el paciente con VIH-Sida es discriminado en vida, sino también cuando muere. Porque hay más de 500 personas que mueren cada año, pero eso no sale en los medios. Y la otra actividad que hacemos, que esta foto fue tomada ahí, fue conmemorando el Día Internacional del VIH-Sida, donde los estudiantes presentan en la Manzana 1 información sobre prevención,
diagnóstico, tratamiento del VIH, y de esa manera también los estudiantes se capacitan para acostumbrarse a atender a los pacientes con VIH-Sida y también compartir sus conocimientos con la comunidad. Muchas gracias por su paciencia.